Eh, Llevamos tan solo 50 años preocupados con muchas ganas, digamos, a escala planetaria de los temas ambientales. Y la ecología no es una ciencia muy antigua, no tiene más de 150 años. Pero nuestra relación con el medio ambiente y con los animales se extiende desde que nosotros éramos un primate más sobre la faz de la Tierra. Y lo que es importante tener en cuenta es que nuestra dependencia de la naturaleza sigue siendo tan grande como lo fue hace 15.000 años antes de que se desarrollara o se empezaran a activar distintas sociedades que pasaron de cazadoras-recolectoras a, a producir ciertos alimentos en forma de cultivos y en forma de un proceso de domesticación de animales. Pero en la práctica no estamos hablando más allá de 7.000 años, ¿m? O 10.000 años. Y si uno pasa los años de la Tierra a moneda en pesos, ¿cierto? 1.000 pesos es bien poquita plata, ¿cierto? 1.000 años para la historia de la Tierra es bien poquito también. 10.000 años tampoco es tanta plata para nosotros, y 10.000 años o 10.000 pesos no es mucha plata para nosotros, y 10.000 años para el planeta Tierra también es bien poquito. Y si pasamos ya a 1.000.000 de años, bueno, ahí ya estamos hablando de una cantidad importante de tiempo, y 1.000.000 de pesos también estamos hablando de una cantidad importante de dinero. Pero si nos remontamos hace 1.000.000 de años, ya nosotros no existíamos y nada de lo que conocemos como planeta Tierra era parecido a lo que tenemos hoy día. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que estos cazadores recolectores y nuestro cambio de pasar de cazadores recolectores a pasar a convertirnos en agricultores y criadores de ganado es una cosa muy, muy reciente, muy reciente. Entonces, si uno mira y hace una reflexión respecto a cómo en tan poco tiempo hemos llegado a cambiar el destino del planeta Tierra como un todo, hemos llegado a transformar más de la mitad de la superficie terrestre del planeta a actividades de uso humano, fundamentalmente la agricultura, en el entendido de que hacemos cultivos frutales, ganadería, plantaciones forestales, hacemos embalses con acuicultura, todo lo que tenga que ver con la transformación del suelo desde un ecosistema natural ha sido muy, muy vertiginoso. Entonces, se ha ido acuñando un concepto en el mundo de la ecología, que es la era del antropoceno. Y no hay un consenso tan exacto de cuándo podríamos decir que comenzó el antropoceno. Yo les voy a dar mi reflexión respecto al antropoceno, pero ustedes van a poder encontrar muchas otras. Desde el punto de vista del movimiento de los seres humanos 200, 300.000 años atrás, desde África hacia Europa, Asia y Norteamérica, en el momento en que los cazadores recolectores comienzan a emigrar de África, hay registros arqueológicos que muestran que coincide con la extinción de grandes vertebrados. Entonces uno podría decir que el impacto del ser humano ya es importante con la llegada de los primeros cazadores recolectores a ecosistemas donde no existían seres humanos. Yo podría partir diciendo que el antropoceno parte con la migración, la gran migración de los seres humanos por balsas hacia América, hacia África, de África hacia América, y por tierra cruzando hacia Norteamérica y hacia Asia. Pero otra persona podría decir, no, en realidad el gran cambio se produce con el advenimiento de la agricultura, porque ahí efectivamente se reemplazan ecosistemas, se remueve la vegetación natural y la fauna que había ahí, y se ponen animales domesticados y cultivos domesticados por el ser humano. Lo que es interesante es que los estudios arqueológicos dentro de lo que conocemos como la ecología humana muestran que
los cazadores-recolectores tenían una densidad ósea y tenían una calidad de su dentadura mucho mejor que la mayoría de los agricultores tempranos en las distintas culturas alrededor del mundo. Porque el cazador-recolector comía de muchas diversidades de presas y mucha diversidad de frutos y mucha diversidad de hongos y una gran diversidad dietaria, y tenía una vida de constante movimiento. En cambio, el agricultor primario, los primeros agricultores, se especializaron en masificar el cultivo de algún producto en particular, por ejemplo la papa o la quinoa, y basaron, o el trigo, y basaron su alimentación fundamentalmente en ese producto, el arroz, y no tenían una dieta tan diversa como la que tenían los cazadores-recolectores. El advenimiento de la agricultura y la transformación de grandes superficies del territorio podría ser considerado también un momento de inicio del antropoceno, por los cambios que producen sobre la faz de la Tierra. Pero en general, la gente habla del antropoceno desde el año 1850, aproximadamente 1860, cuando se produce la gran emigración humana de las zonas rurales a las ciudades y se comienzan a establecer todas las industrias y la mecanización de la producción, con la producción de liberación de CO2 a partir del carbón, a partir de los combustibles fósiles. Y se habla que desde ese momento empieza a tener la atmósfera ya a tener trazas de una gran cantidad de CO2 y otros gases que no corresponden solamente a los gases emitidos por las erupciones volcánicas o los incendios forestales naturales, sino que ya corresponde a la actividad industrial. Y después de la Segunda Guerra Mundial viene un momento que le llamamos el momento de la gran aceleración del antropoceno, y el aumento del CO2 y el aumento de la población mundial en forma vertiginosa. Y también, lamentablemente, en 1945 se genera una traza de radioactividad en los depósitos marinos, en la superficie del suelo, producto de la detonación de bombas nucleares. Entonces ahí hay una marca muy clara del efecto del ser humano. Y desde 1945, 1950 a la fecha, tenemos una gran llamada aceleración del impacto humano sobre la faz de la Tierra, que se denomina también como la huella ecológica del hombre. Entonces, el ser humano indudablemente ha tenido un efecto muy importante sobre la biosfera, y paradojalmente el estudio del efecto del ser humano sobre la biosfera o sobre los otros seres vivos y sobre los ecosistemas no es un proceso tan antiguo como es el impacto que hemos tenido. No obstante, hay crónicas y algunos escritos de filósofos como Teofrasto, Aristóteles o Plinio, que estudiaban o describían a los seres vivos y su entorno. No es así hasta fines del siglo XVIII y el siglo XIX, que es el siglo favorito para mí, donde aparecen los grandes naturalistas como Linnaeus a comienzo del siglo XVIII y siglo XIX, Buffon, y aparece Charles Darwin con su teoría de la evolución y la selección natural, junto a Wallace, que mientras Charles Darwin hizo su gran expedición por América y por el Cono Sur, recolectando todo tipo de muestras geológicas, insectos, fauna, plantas, Wallace estaba haciendo lo mismo, pero en el sudeste asiático. Y estaban llegando a las mismas conclusiones, de que habían ciertos fenómenos que se le llamó posteriormente la selección natural, que podrían explicar por qué había tanta diversidad de especies y cómo esa diversidad de especies se asociaba a un proceso paulatino en el tiempo de especiación o formación de nuevas especies, y que esas nuevas especies mostraban atributos en ese tiempo fundamentalmente morfológicos externos, que les permitían vivir en condiciones ambientales tan diversas como los trópicos o las alturas de las montañas. Y en esos años también, un poquito antes que Darwin y Wallace, Humboldt
Alexander von Humboldt, recorre gran parte de Sudamérica, pero no viene a Chile, y posteriormente va a Estados Unidos y genera mucha cartografía y genera la explicación de cómo las distintas formaciones vegetales, sobre todo, se estratificaban según atributos geográficos como la altitud. Y Humboldt creó un mapa fitogeográfico con los distintos pisos altitudinales del Chimborazo en Ecuador, que es un gran volcán de 5.000 metros de altura, y se considera a Humboldt el padre de la biogeografía o el estudio de la distribución de los seres vivos sobre el planeta. Y también, obviamente, inspiró a Darwin, que también se inspiró mucho en su abuelo, que décadas antes ya hablaba de estas adaptaciones y atributos de los animales asociados a ciertas condiciones del ambiente. Pero Darwin tiene la capacidad, digamos, de explicar cómo este fenómeno de la selección natural iba ocurriendo. Y hay que destacar que Darwin explica en la selección natural antes de que se conociera la genética como la conocemos hoy, porque la genética mendeliana es posterior a Darwin, pero él intuía de que había una transmisión de los caracteres y que ciertos caracteres o ciertas combinaciones de caracteres hacían a un individuo más exitoso que otro en dejar descendencia, y por lo tanto sus atributos pasaban a ser más importantes en una población. Entonces, en breve, la selección natural tiene que ver en el cómo las presiones ambientales o las condiciones ambientales dadas por el medio abiótico, las condiciones climáticas, el tipo de suelo, la cantidad de agua, el frío, el calor, el viento, y los otros seres vivos que conviven con una especie, el medio biótico, plantas, animales, insectos, bacterias, virus, hongos, todo eso genera ciertas condicionantes sobre las cuales las especies se van adaptando, dejando nuevos individuos en las generaciones futuras. Entonces, estamos hablando que en el siglo XIX recién, con Humboldt, con Darwin, con Wallace, se comienza a entender la distribución de las especies y los atributos que tenían las especies animales y vegetales, insectos, en distintas partes del planeta. Pero viene Ernst Haeckel, un alemán que era admirador de Darwin, y él comienza a definir la ecología como la ciencia que estudia la distribución y la abundancia de los seres vivos de acuerdo a las condiciones ambientales en las que ellos están. Entonces Haeckel es el padre de la ecología como ciencia, y él le llamó la economía de la naturaleza. La ecología significa el estudio de la casa. Lamentablemente, la ecología y la economía se separan como disciplinas en mundos totalmente distintos, y la economía se desarrolla mucho antes que la ecología, y al final la economía tiene que ver en el cómo se asignan recursos, y la ecología tiene que ver en cómo funciona el sistema, ¿ya? Los ecólogos vemos las interacciones entre los seres vivos y el medio abiótico y los otros seres vivos. Nosotros estudiamos cómo funcionan los ecosistemas, y los economistas estudian cómo se transan las interrelaciones entre los distintos elementos del ecosistema. Por lo tanto, nunca la ecología y la economía debieron separarse, y lamentablemente se separaron durante todo el siglo XX. Porque en el siglo XX existía la idea de que los recursos naturales eran infinitos. El aire, el agua, la fauna, las plantas, era todo infinito. Por lo tanto, la conceptualización de la economía tenía que ver cómo uno le asignaba cierto valor a algo, y cómo ese valor que tenía algo se podía transar en los mercados. Pero no había una adecuada internalización de que los recursos podían ser finitos, los recursos naturales podían ser finitos, es decir, se podían acabar. Y bajo la teoría económica clásica se habla de que cuando un recurso se vuelve escaso, pierde
pierde interés la sociedad en demandarlo porque se hace tan caro que aparecen alternativas. Aparecen alternativas a ese recurso con los cuales la sociedad puede satisfacer sus necesidades. Y frente a la escasez de un bien o un servicio, aparecen nuevas tecnologías que pueden mejorar la eficiencia de cómo se accede a ese bien y a ese servicio. Entonces, en cierta medida, durante el siglo XX no pareciera ser necesario tener a la ecología como una herramienta importante para la toma de decisiones, porque la economía podía resolver estas dilemas de oferta y demanda. Pero en la segunda mitad del siglo XX nos dimos cuenta, con muchos ecólogos que fueron surgiendo y fueron definiendo distintos elementos, nos dimos cuenta de que no era tan simple como eso. Ahí está Darwin y Linneo, ¿cierto? El padre de la taxonomía. Y en el siglo XX recién, imagínense ustedes, recién en el siglo XX, empezamos a tener conceptos como el microcosmos, o que los organismos están en un ambiente complejo. Empezamos a tener la definición de la palabra ecosistema, que se refiere al conjunto de seres vivos o medio biótico que interactúa con el medio abiótico, y eso conforma un ecosistema. Esta definición formal de ecosistema, que está antecedida por el concepto de microcosmos, recién se acuña y difunde en el año 1935, o sea, hace menos de 100 años. Recién en 1942, Lindemann presenta un esquema de flujo de energía al interior de un ecosistema y se comienza a hablar de las pirámides tróficas. Hace menos de 80 años, 90 años. Y recién en los años 70, 1960, 1970, se introduce la ecología en los programas escolares y en las universidades. Y esa es la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile, donde es la primera parte en Chile donde se dicta un curso de ecología por Francesco Di Castri y Ernst Hayek. Y recién en la década de los 60 se comienza a masificar el estudio de la ecología en el mundo entero. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos hablando de tiempos muy cercanos, donde la ecología surge como una disciplina más formal. Y lamentablemente, en estos últimos 100 años hemos tenido que ver la extinción de especies como el tilacino, como la paloma mensajera en Estados Unidos, la declinación dramática de prácticamente el 90-95% de la fauna terrestre del planeta, y no tenemos los conocimientos ecológicos de todas ellas, y menos de las que se extinguieron. Entonces, estamos en un siglo XXI donde constatamos que se han extinguido muchas especies, que los recursos son limitados y la competencia causada por la presión de las poblaciones humanas es muy importante, y tenemos que la economía y las sociedades se han basado con el ser humano en la pirámide, en la punta de la pirámide, y que en realidad los ecosistemas funcionan en una forma distinta, con el ser humano como parte de los ecosistemas, como bien decían ustedes. Por eso que surgen los movimientos medioambientales, recién en los años 70, como decíamos en el video, y son tan importantes. Pero ambientalismo no es lo mismo que ecología. La ecología es el estudio de las interacciones de los seres vivos con su ambiente. Y para estudiar la ecología, nosotros usamos el método científico, que parte de hacerse una pregunta sobre una observación, revisar la información que se conoce sobre el tema, hacer un planteamiento del problema que se quiere estudiar, definir las hipótesis, definir los objetivos que llevan a operacionalizar la hipótesis, definir los métodos con los cuales voy a tratar de probar mi hipótesis, buscando una delimitación de lo que voy a estudiar. Se busca el marco teórico con el cual voy a sustentar mis metodologías. Se diseña un experimento o una observación en terreno, que en el caso de la ecología mucha de la investigación la hacemos en condiciones naturales, que lleva a una gran dificultad porque tenemos muchas variables que no podemos controlar, a diferencia de un tubo de ensayo o un estudio de laboratorio.
Una vez que nosotros tomamos la información y recopilamos la información, tenemos que analizar los resultados y llegar a conclusiones. Y esas conclusiones tienen que estar súper acotadas y específicas a la pregunta original y al ámbito y alcance del estudio que hicimos, siguiendo rigurosamente el método científico. No podemos sacar conclusiones generales de estudios puntuales, no podemos sacar conclusiones a largo plazo de estudios cortitos, no podemos sacar conclusiones en ecología de lo que le pasa a una especie de fauna durante todo el año, si solamente tenemos datos de la primavera, y así podemos ver que la investigación científica tiene muchas limitaciones. No es útil recolectar datos en terreno sin tener una hipótesis válida, como tampoco es útil tener una hipótesis y no tener datos que la puedan probar. Muchas veces la gente dice voy a salir a terreno y voy a tomar todos los datos que pueda. Pero ¿eso qué significa? ¿Cómo priorizo qué datos tomar si no tengo un plan de trabajo previo? Entonces, la ecología es una ciencia que nos permite aproximarnos a lo que nosotros llamamos los distintos niveles de integración de la materia. Yo puedo estudiar un organismo, un individuo de un organismo de una especie determinada, y conocer su conducta, conocer qué come, conocer a qué hora del día, si es nocturno o es diurno. Y la ecología de un individuo se llama autoecología o estudios autoecológicos. Si yo estudio la fisiología de ese organismo, de ese animal, estoy estudiando la ecofisiología. Si yo estudio la conducta, estoy estudiando la ecología conductual. Porque estoy estudiando cuáles son los atributos ecológicos de ese animal que le permiten ser exitoso en un ambiente determinado y cómo ciertos animales son dominantes y otros no son dominantes, y los que son dominantes probablemente dejan más descendencia a las generaciones futuras. Entonces el estudio de un individuo, de una especie en un lugar determinado es la autoecología. Pero nosotros sabemos que tenemos más de un individuo de una misma especie en un lugar determinado. Y ahí, cuando empezamos a tener más individuos de una especie en un lugar determinado, estamos hablando de la ecología de poblaciones. Y se producen las propiedades emergentes. Cuando tengo varios individuos de una misma especie en un lugar determinado, tengo atributos propios de la población que no se dan en los atributos de estudio de un individuo. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de individuos de una misma especie, puedo tener una proporción de sexos. Puedo tener 50% machos, 50% hembras. Cuando yo estoy estudiando a nivel de la autoecología, tengo un animal que sea un macho o un animal que sea una hembra, pero no tengo una proporción de sexo. Cuando yo tengo una población de individuos de una misma especie, puedo tener individuos de distintas edades. Entonces es un atributo propio de una población, que es una estructura de edad de esa población. Cuando yo tengo una población de individuos de una misma especie en un lugar determinado, tengo algunos animales que nacen y otros que mueren, algunos que están enfermos y otros que están sanos, algunos que se van de la población y otros que llegan a la población. Entonces tengo natalidad, mortalidad, inmigración, emigración. Esos son atributos propios o descriptores propios del nivel de integración poblacional. Pero yo en una comunidad, en un ambiente, tengo individuos de distintas especies en un mismo ambiente. Y cómo interactúan esas especies entre ellos es lo que nosotros estudiamos en la ecología de comunidades. Y tenemos ahí atributos propios de la ecología de comunidades como una diversidad de especies. Y puedo calcular índices de biodiversidad. Puedo tener interacciones, por ejemplo, tengo protozoos, bacterias y hongos que viven en el rumen de un bisonte americano o de un búfalo africano. Y esos individuos están interactuando en el rumen con este animal y están interactuando entre ellos. Tengo predadores que se comen a las cebras, o tengo pumas que se comen a los guanacos o a los ñandúes. Tengo relaciones predador-presa. Tengo relaciones de competencia del ganado doméstico compitiendo en la estepa patagónica con el guanaco por el pasto. Tengo relaciones de competencia interespecífica entre especies. Atributos propios del nivel de integración de la comunidad, que no se dan en la población. Yo no tengo competencia entre especies, tengo competencia dentro de una especie. Si hay un rebaño muy grande de guanacos en una pradera, entre ellos están compitiendo por el pasto. Pero cuando estoy a nivel de comunidad, tengo bovinos, tengo guanacos, tengo ñandúes, tengo liebres, y ahí tengo
animales domésticos, animales silvestres, animales exóticos como la liebre, todas compitiendo por el pasto, y esa es una característica de la competencia propia de la ecología de comunidades. Y finalmente, cuando integro los atributos del paisaje, el medio abiótico, el agua, la sombra, el tipo de clima, el viento, la rugosidad del ambiente, si es montañoso, si es ondulado, si está a nivel del mar, si es muy alto, ya empiezo a tener la interacción de los seres vivos con su medio abiótico, y ahí tengo el nivel de ecosistema. Y si nosotros juntamos a todos los ecosistemas del mundo y los vemos como grandes zonas, tenemos los biomas, como el bioma de bosque templado, el bioma del bosque tropical, el bioma de los arrecifes de coral, que está distribuido en ciertas partes cercanas al Ecuador en el planeta Tierra. Y finalmente puedo mirar al planeta como un todo, en lo que se denomina la biosfera. Entonces ustedes coincidirán conmigo que no hay disciplina más maravillosa que la ecología, porque nos permite entender cómo funciona la vida. Y no hay, a mi juicio, científico más importante en la historia de la humanidad como Charles Darwin, porque mientras Newton nos enseñó que había ciertas reglas paramétricas y desarrolló las matemáticas y la física, ¿cierto? Galileo Galilei nos dijo que éramos parte de un universo que se mueve y que la Tierra no era el centro del universo, ¿verdad? Tenemos entonces a Einstein, que logró explicar cómo las partículas y cómo la luz y cómo las leyes de la física podían explicar todos los fenómenos que ocurren en el universo, ¿cierto? Pero el único científico que logró relacionar al mundo inanimado, la física de partículas, con el mundo vivo, y que esa interacción del mundo inanimado con los seres vivos y la interacción de los seres vivos entre ellos genera un proceso permanente de evolución en este planeta Tierra, y que si se dan las condiciones en algunos otros planetas del universo, van a ocurrir estos procesos de selección natural y evolución en forma espontánea, digamos, en forma increíblemente consistente, es Darwin. Darwin une el mundo inanimado con el mundo vivo y explica cómo se relacionan los seres vivos. Entonces, en la ecología tenemos desafíos muy grandes, como entender el límite de producción. La energía radiante del sol genera que los productores primarios sean la base de la pirámide trófica, y por las leyes de la termodinámica sabemos que en cada nivel que vamos subiendo en la pirámide trófica vamos perdiendo energía, y que los que están en la parte alta de la pirámide trófica son menos eficientes que los que están en la parte base de la pirámide trófica. Nosotros tenemos muchas formas de estudiar ecología. Los ecólogos nos especializamos en ciertos niveles de integración de la materia, y nos especializamos y utilizamos ciertas herramientas. Hay herramientas como la biología molecular que se están usando en distintos niveles de integración. Hay ecólogos que estudiamos los individuos, y hay ecólogos que están estudiando los ecosistemas o los biomas o el planeta como un todo. Por lo tanto, hay una gran diversidad de campos de acción y de investigación y de trabajo en la ecología. Entonces, para terminar esta sección, la ecología es una disciplina científica que integra el conocimiento de distintas disciplinas, y es una forma integral para comprender la organización de las sociedades y la economía, para utilizar de una forma coherente a la naturaleza. Y aquí rescato lo que decía uno de los integrantes de este curso, de que sí, en el siglo XXI estamos hablando del ser humano como parte de la naturaleza o parte de los ecosistemas, y no como algo ajeno, porque no hemos dado cuenta de que todas las cosas que hacemos tienen impactos directos e indirectos sobre el ser humano en todo el planeta. O sea, hoy día lo que se hace, por ejemplo, en la extracción de cobre y de litio
que se quiere licitar 26 de los 50 salares que hay en Chile para extraer litio, porque hay gente que tiene un interés y una necesidad de tener autos eléctricos. Y puede sonar muy bonito que el ministro de Medio Ambiente de Noruega diga que el 60% del parque automotriz, o casi ya el 70%, es eléctrico en Noruega, pero alguien en alguna parte del planeta tiene que extraer el litio y las tierras raras y el cobre para satisfacer esa necesidad de la humanidad, que son los autos eléctricos. Y de algún ecosistema se tienen que sacar. Entonces, todo tiene un impacto en la biosfera. Todas las actividades que nosotros hacemos tienen un impacto. Y lo importante de nosotros los ecólogos que hacemos investigación científica es tratar de entender cómo funcionan las interacciones de los seres vivos con su ambiente biótico y abiótico, y a partir de ese entendimiento poder generar recomendaciones, acciones para proteger lo que ya está, conservar, haciendo mejoras para que no se extinga, o restaurar cuando ya ha desaparecido.